Qué gran privilegio, hermanos, que el Señor nos permita estar aquí nuevamente. Estaba pensando en el título de los himnos que son de mucha bendición, hermanos. Dice, uno de los himnos se llamaba Él me sostendrá. Y gracias a Dios, hermanos, porque debido a que Él nos sostiene, estamos aquí. Y otro de los cantos decía que Cristo es un manantial inagotable de perdón, de misericordia. Les pido que, por favor, hermanos, abran su Biblia ahí en la segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan, hermanos. ¿Sí se acuerda de las tres cosas de las que nos habló el pastor el domingo pasado? Las tres empezaban con R: regocijo, ruego y recordatorio. Y vamos a continuar, hermanos, como ya explicó el pastor en esta mañana, en esta carta. Le pido que por favor me siga con su Biblia en la lectura. Voy a leer toda la carta, hermanos, pero el mensaje de hoy es del versículo 7 al 11, para que en particular ponga atención en esa parte. Dice la palabra de Dios lo siguiente: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, porque nos permites de manera libre escuchar tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que obres en mis hermanos y en un servidor, para que podamos exaltarte y glorificar tu santo nombre por medio de la audición y la predicación de tu palabra. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, esperando que nos ayudes, Señor, porque sin tu ayuda no podremos glorificar tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, esta sección de esta carta, del versículo 7 al 11, en esta segunda de Juan, en esta carta de segunda de Juan, trata un problema que ya conocemos en primera de Juan. Es decir, es una advertencia en contra de los falsos, de los maestros gnósticos. Hermanos, los falsos maestros viajaban de un lugar a otro propagando sus falsas doctrinas y haciendo seguidores de sus enseñanzas erradas. Pero ellos abusaban de la hospitalidad de los cristianos
que los conocían bien, y de esa forma podían seguir predicando sus herejías, como lo vemos en el versículo 10 y 11. Y hermanos, era posible que Juan se había enterado de que algunos miembros de la iglesia habían hospedado a esos falsos maestros, y ellos, aprovechando la hospitalidad de esos hermanos sinceros, ante esto les hace una advertencia seria acerca de la hospitalidad a esos herejes. Y esto era necesario dada la peligrosidad de sus doctrinas, las cuales pueden destruir el fundamento de la sana doctrina. Y hermanos, es importante recordar que para los lectores originales era más difícil detectar a esos falsos maestros, porque no tenían la totalidad de las escrituras que nosotros tenemos. Y la manera en que eran enseñados era más de oír que de leer. Y por supuesto tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían instrucciones específicas que nosotros hoy sí tenemos. Y por eso, hermanos, la necesidad en ese tiempo de enviar cartas, y por supuesto que ahora para nosotros es de suma utilidad. Entonces, hermanos, podemos decir que la enseñanza principal de la segunda epístola de Juan es que la verdad determina los límites del amor y, como resultado, los límites de la unidad. Y a manera de introducción, hermanos, le pido que preste atención a lo siguiente. Vivimos en un tiempo, o en tiempos peligrosos, como decía el apóstol Pablo. Vivimos en tiempos peligrosos, y en ciertos sentidos, uno de esos peligros, uno de muchos peligros, es ser engañados. Y el engaño se puede dar en muchos ámbitos, hermanos. Y yo quiero darles algunos ejemplos que yo creo que todos, la mayoría, nos hemos enterado, o quizá algunos hasta hayan sido víctimas de este tipo de engaños. En este tiempo, hermanos, por ejemplo, los estafadores o engañadores tienen como víctimas frecuentes a los adultos mayores, a los estudiantes, a los que buscan trabajo, a los niños y a los grupos vulnerables, a los inmigrantes. Y nos hemos enterado, hermanos, de muchas personas que han sido estafadas y engañadas. Y el método para estafar o engañar tiene algo en común, hermanos. Estos defraudadores se acercan fingiendo buenas intenciones, o argumentan hacerlo motivados para una buena obra. Alguna buena obra que dejará beneficio a esas personas. Pero la mayoría de esas personas terminan muy afectadas. Hermanos, esos engaños se dan mucho también en el ámbito virtual. O sea, no solamente ahora con los medios electrónicos hay mucho fraude también. Y en muchos casos las víctimas se vuelven ellos mismos los estafadores, y terminan haciendo lo que sus verdugos hacían. Como otro ejemplo, el caso de jóvenes engañados para involucrarse en grupos de la delincuencia organizada. Creo que todos hemos escuchado cómo esos jóvenes los reclutan para ofrecerles algún tipo de trabajo o actividad que les pueda retribuir algún dinero, y luego los secuestran y los obligan literalmente a adentrarse en el mundo de la delincuencia, hermanos. Tal es el caso también de muchachas engañadas que son involucradas también ofreciéndoles trabajo y prometiéndoles cosas, que al final se ven involucradas en asuntos de prostitución, hermanos. Y hermanos, muchas de las personas engañadas de alguna manera han indirectamente cooperado para ser engañadas. Y el engaño, el exceso de confianza, el no estar alerta, el no discernir, el no poner atención al peligro, ha llevado a la ruina a muchos. Y hermanos, esto que acabo de mencionar son cosas de una forma terrenales y temporales, pero en el ámbito de las cosas celestiales y eternas, los peligros son mucho mayores, hermanos. Y los daños también. Los cristianos están expuestos al peligro de ser engañados, siempre. Hermanos, la generación actual de cristianos se caracteriza
y lo digo de forma general, por su falta de discernimiento. Y eso es sorprendente, dado que vivimos en un tiempo donde contamos con muchos recursos para no estar así sin discernimiento. Y si a eso le agregamos la poca diligencia, hermanos, en ejercitarse en el discernimiento del bien y del mal, la situación se hace más grave. Así que, hermanos, la razón por la cual Juan quería que la iglesia estuviera fortalecida en la verdad y el amor es que habían salido muchos engañadores a propagar su falsa doctrina. Es lo que vemos ahí a partir del versículo 7. Y esa misma preocupación del apóstol Juan está vigente hoy en día. Considere que la condición actual de los cristianos de hoy exige un alto nivel de discernimiento. Hay una cita del apóstol Juan en 2 Corintios 11:13, no lo busque, solamente escuche, dice: pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y hermanos, esta es la batalla para la cual necesitamos estar bien preparados. ¿Cuántos cristianos son capaces hoy en día de identificar a los engañadores, a los anticristos, que dañan no solamente a su iglesia, sino también blasfeman el nombre de Cristo y su reino? Muchos cristianos hoy en día no tienen el discernimiento, no tienen el valor, o no demuestran el valor, no muestran el coraje, la ética cristiana, el amor a Dios y a la iglesia para ser atalayas de Cristo. ¿Sí recuerda esa palabra del Antiguo Testamento, cómo Dios le decía al profeta Ezequiel que tenía que ser una atalaya, y eso era un lugar donde se subían los soldados a observar los peligros que venían? Así que, hermanos, este tema se llama advertencia de no recibir a los enemigos de Cristo. Advertencia de no recibir a los enemigos de Cristo. Hermano, considera lo siguiente: porque Dios nos enseña a discernir su verdad, tú debes estar alerta para discernir el engaño de los anticristos y rechazarlos. Repito, porque Dios nos enseña a discernir su verdad, tú debes estar alerta para discernir el engaño de los anticristos y rechazarlos. Ahora, hagámonos esta pregunta: ¿qué debemos considerar para estar alerta ante el engaño de los anticristos y así poder rechazarlos? Hermanos, para estar alerta del engaño de los anticristos y así poder rechazarlos, debemos de considerar, y este es el punto número 1 de 3, la descripción de los engañadores. La descripción de los engañadores. Siempre que las autoridades están buscando un delincuente, dan sus características, ¿no? Y de esa forma podemos reconocerlos y cuidarnos de que seamos posibles víctimas. Y vaya conmigo ahí en la escritura, hermanos, en el versículo 7 y 8 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y hermanos, observen la palabra, la primera palabra del versículo 7 es porque. Y esa palabra conecta la enseñanza anterior de amar en la verdad. Y esa es la razón de la enseñanza de Juan. El peligro, hermanos, es máximo. Si usted nuevamente revisa el versículo, dice que han salido muchos, o sea, no son pocos, sino son muchos, hermanos. Está como una plaga alrededor nuestro, lleno de engañadores y anticristos. Si usted recuerda, en 1 Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y hay algo ahí en el texto que dice: han salido por el mundo. Han salido por el mundo. Dice en su comentario, John Stott dice que esta es una imitación. Es decir, Satanás tiene sus enviados
Y si observa el versículo, dice que han salido por el mundo. Es como si Satanás estuviera copiando, y de alguna manera lo hace, vistiéndose de ángel de luz, a lo que Dios hace. Dios envía sus mensajeros, Satanás envía sus mensajeros también, hermanos. Estos se caracterizan porque no confiesan a Jesucristo. Y este nombre, hermanos, en el versículo 7 hace alusión a la divinidad de Cristo. Y eso es algo importante porque los lectores originales habían sido contaminados con las ideas gnósticas. Ahora, ellos no negaban abiertamente la encarnación, hermanos, pero no la reconocían. Ellos eran sutiles en su herejía. Y en el día de hoy, hermanos, también encontramos que las personas en su lenguaje cotidiano utilizan mucho la palabra Dios. Las personas, compañeros de trabajo que no son cristianos, o usted puede encontrar cualquier persona en la calle que menciona continuamente a Dios, hermanos, pero el problema es cuando les hablamos de Cristo. Rechazan a Cristo. En cierto sentido, las herejías gnósticas han impactado profundamente a la sociedad y aún a la iglesia. Los mormones, los testigos, cuando hablamos con ellos, nos hablan un lenguaje cristiano, que parece cristiano, y ellos no insultan a Cristo, hermanos, lo hacen sutilmente. Y eso es algo que es importante reconocer, hermanos. Esos engañadores y anticristos, hermanos, debemos reconocerlos y rechazarlos. Ahora, vemos un imperativo aquí, hermanos, en el versículo 8. Dice, mirad por vosotros mismos. Es un imperativo, es una orden que nos da una tarea y una responsabilidad. Es decir, necesitamos estar en guardia, necesitamos estar velando. Porque, hermano, el riesgo es alto. Y mira el texto, dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y en esta traducción de Reina Valera, hermanos, dice vuestro, como diciéndole a los lectores, pero en otras traducciones dice nuestro trabajo. Es decir, no solamente echaban el trabajo que ellos mismos, echaban a perder el trabajo que ellos mismos hacían, sino de alguna manera también echaban a perder el trabajo que los mismos apóstoles hacían. Y si usted recuerda, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas decía, ¿trabajé en vano con ustedes? Así que, hermanos, sería lamentable que una iglesia se disuelva por la introducción de herejías, y eso ha sucedido bastante, hermanos. El texto habla de un galardón completo, y eso se puede referir al fruto en esta vida y en la otra, hermanos. Y no debemos olvidar, hermanos, que cuando Dios nos habla de galardón, no significa que merezcamos esos galardones, sino que Él por su gracia nos da esos galardones o premios. Así que, hermanos, como usted puede observar, es bastante importante el tema. Hermanos, también Juan nos advierte a nosotros, hoy en este día, como seguidores de Cristo, ¿cuál será el deber nuestro ante eso? Nosotros, hermanos, también debemos ser atalayas para nuestra propia alma, atalayas para nuestra propia familia, atalayas para nuestra propia iglesia. Nuestro deber y su deber, hermanos, es estar alerta ante los peligros de los falsos maestros. Y, hermanos, hoy en día los maestros, los falsos maestros y los anticristos, los engañadores, se presentan con otro disfraz. No es como antes, hermanos. Hay peligros que antes ellos no tenían. Los anticristos ahora los tenemos en los dispositivos electrónicos. Por supuesto, no me refiero solamente a eso, hermanos, pero esa es la entrada y esos no tocan la puerta. Y por supuesto que no estoy hablando que no debamos usar los dispositivos electrónicos, sino que estos son una fuente de información que si usted y yo no filtramos y no tenemos el discernimiento para evitar ideologías, ideas
erróneas, contrarias a la Escritura, podemos ser engañados también, hermanos. Y esto se da en todos los ámbitos, realmente todos los que estamos aquí, hasta los niños, están expuestos a eso, hermanos. En las escuelas públicas se enseña muchas cosas que no son bíblicas, y los que tenemos arriba de 40 años sabemos que desde ese tiempo ya se nos ha enseñado que la evolución es una enseñanza válida. Por eso, hermanos, la necesidad de identificar a estos enemigos. Decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:14, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo identificamos a quienes roban casas, por ejemplo? ¿O a quienes estafan por teléfono? ¿Cómo podemos identificarlos? Podemos identificarlos por su conducta, por sus palabras, y algo muy importante, hermanos, por sus ideas, por su ideología. Estas personas no respetan la ley de Dios, no adoran a Dios, mencionan a Dios cuando les conviene usar su nombre y normalmente lo hacen en vano. Tienen como dioses al dinero, la adulación, el poder, la influencia para sacar provecho, el reconocimiento del hombre. Tienen como su Dios su propio vientre. Tienen como su Dios sus deleites y son mercaderes de la fe, irreverentes en las cosas santas de Dios, codiciosos, asesinos de almas, ladrones, como su padre, el diablo, padre de mentira. Dice Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Debemos identificarlos, hermanos, y rechazarlos. Y hermanos, yo le exhorto a que se ponga como meta el conocer mejor la palabra para discernir mejor, para que usted y yo seamos un soldado eficiente para Jesús y para su iglesia. La verdad, hermanos, es que en este tiempo hay tantas distracciones y muchas veces le dedicamos muchísimo más tiempo al Netflix, al PlayStation, a las redes sociales. No estamos atentos, hermanos, y hay mucha gente que está siendo engañada. Hermanos, ¿dejaremos que nuestra gente sea engañada? Pensemos en nuestros hijos, nuestra iglesia. ¿Cuántas veces no hemos visto que los padres le dejan el celular a los niños pequeños que ven todo tipo de cosas sin ningún cuidado y se lo dan para que se entretenga, para que les deje hacer otras cosas? Y eso es muy peligroso, hermanos. Si para nosotros como adultos es muy peligroso, imagine para los niños. Así que, hermanos, la exhortación es que luchemos por pelear la buena batalla de la fe. Usted y yo debemos y necesitamos estar preparados, fortalecidos en el poder de la fuerza del Espíritu Santo, para poder reconocer, dada la descripción que nos hace el texto, a estos engañadores. Así que, hermanos, debemos estar alerta, y eso nos lleva al punto 2. ¿Qué cosa más tengo que considerar para estar alerta ante el engaño de los anticristos y así poder rechazarlos? Tengo que considerar, hermano, número 2, la instrucción para identificar a esos engañadores. La instrucción para identificar a esos engañadores. Versículo 9. Ahí su Biblia, hermanos, ahí léalo en su Biblia. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y observe la primera palabra del versículo 9. Dice cualquiera. Hermanos, eso implica que cualquiera puede caer, no importa sus antecedentes. Hermanos, extraviarse es desviarse de la doctrina verdadera. Y un comentario interesante, hermanos, es que, más bien, leí un comentario interesante donde dice que la palabra que utiliza la Reina Valera, extravía,
Es correcta, pero hay una palabra que describe mejor lo que quiere comunicar el griego, que es se excede. Se excede, es decir, que va más allá y que busca más de lo que ya tiene. Y esto, hermanos, precisamente era una de las características de los gnósticos, que ellos decían tener un conocimiento superior y querían enseñarle a la gente que lo que ellos tenían no era suficiente. Y por supuesto que era esto una herejía y un insulto para la Escritura y para la obra de Cristo, porque, hermanos, Cristo es suficiente. En la Escritura encontramos, hermanos, que hubo cristianos, hubo personas involucradas con los apóstoles en la actividad misionera que lo abandonaron. Como ejemplo tenemos a Demas. En el Antiguo Testamento, Saúl es otro personaje que inició bien y terminó mal, y él terminó consultando a una adivina, porque Dios ya no le contestaba, hermanos. Y uno de los ejemplos más conocidos es que Judas traicionó a Jesús. En el Antiguo Testamento también encontramos personajes como Balaam, que se corrompió. Entonces, hermanos, cualquiera puede caer. Dice también 1 Corintios capítulo 10, Pablo decía: el que cree estar firme, mire que no caiga. Muchos inician bien y terminan mal. Hermanos, el que tiene la enseñanza de Cristo persevera y por eso permanece. En cambio, la inconstancia puede ser un síntoma de apostasía. El nacido de Dios, hermanos, persevera en aprender más y más de su Salvador y desea ser como Él. No tiene a nadie más a quien seguir, sino solamente a Cristo. Tiene el mayor privilegio de ser llamado hijo de Dios. Y con eso recordamos 1 Juan capítulo 3 versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios adoptados por gracia. El Hijo de Dios adoptado por gracia no niega al Hijo, más bien sabe que el Hijo le llevó al Padre. Hermanos, qué gran privilegio. Juan menciona al Padre y al Hijo porque eso es lo que negaban los gnósticos. Si usted observa el texto, menciona a la persona de Cristo en varios sentidos. Primero dice que es Jesucristo. Le dice en el versículo 7 Jesucristo. En el versículo 9 dice Cristo. Dice si tiene al Padre y al Hijo, haciendo énfasis en la divinidad de nuestro Señor. Así que, hermanos, tenemos un deber importante. Primero, el no desviarnos nosotros mismos de la doctrina de Cristo. Si nosotros mismos nos desviamos, hermanos, ¿cómo vamos a guiar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a ser de bendición para la iglesia? Así que, hermanos, es importante no sentirnos más fuertes en nuestra propia opinión. Tenemos suficientes ejemplos de muchos que se han confiado y se han extraviado. ¿Cuántas personas, hermanos, hemos conocido en el plano individual? Quizá algunos puedan recordar personas que han caído, personas que inclusive predicaban como estoy predicando en este momento yo, o personas que eran pastores, personas que eran participativos, que eran diáconos. ¿Cuántos han caído, hermanos? Así que, hermanos, primeramente necesitamos identificar los enemigos de nuestro corazón, los falsos maestros. Y, hermanos, ¿de qué manera vamos a identificarlos para no extraviarnos? Hermanos, no nos dejemos seducir por las ideologías que predominan hoy. Los anticristos están en todos lados, las herejías son muchas más. Puede ser un libro, puede ser un programa, puede ser un video. Por supuesto que necesitamos el discernimiento, el estudio de la palabra para poder filtrar toda la información que llega a nosotros, hermanos. Y por otro lado, hermanos, hay cosas que usted y yo sabemos que no debemos leer.
que no debemos de ver, que no debemos inclusive investigar. Necesitamos, hermanos, ese discernimiento para poder reconocer e identificar a estos engañadores. Ahora entran de una forma mucho más abierta y sutil a nuestros hogares y a nuestras mentes. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si no perseveramos en el camino de Cristo, hermanos, sin darnos cuenta, usted, hermana, hermano, joven, podemos ir directo a la puerta ancha y no a la angosta. Y usted y yo sabemos que es más fácil entrar por la ancha, pero en esa puerta no está Cristo, hermanos. Por eso, hermanos, nos debemos hacer la pregunta sinceramente si tenemos realmente al Padre, si tenemos realmente al Hijo. Dice el texto: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y hermanos, en esta carta la obediencia es algo importante, porque dice ahí en el versículo 4: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y es muy claro, hermanos, lo que dice también este texto y toda la Biblia: el que anda en la verdad obedece, el que anda en la verdad ama, pero también el que ama, el que anda en la verdad discierne. ¿Cómo saber si no me he extraviado? Hágase esta pregunta en esta mañana, hermanos. Contéstese a sí mismo: ¿qué es lo que más me importa? ¿Qué es lo que más me importa? ¿A qué le dedico con pasión mi tiempo? ¿Cuál es el objetivo final de las metas que persigo? ¿Qué tan preparado estoy para discernir el error de la verdad? ¿Qué tanto interés tengo en conocer más a Cristo? Hermanos, estamos aún a tiempo de dedicar todo lo que somos a aquel que nos amó en la cruz del Calvario, el que vivió una vida perfecta y nos lavó con su preciosa sangre. Estamos a tiempo, hermanos. Una cosa más, hermanos, que debemos considerar para estar alertas ante el engaño de los anticristos y así poder rechazarlos es la prohibición de no recibir a los engañadores. La prohibición de no recibir a los engañadores. Versículo 10 y 11 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Se acuerda que en el ejemplo le decía que muchas de las personas engañadas terminaron siendo como sus engañadores? Y hermanos, eso sucede también en el cristianismo. Personas que han sido desviadas, que luego ya no están avanzando del reino de Dios, sino que lo están entorpeciendo, hermanos. Por eso el lenguaje, y en ese versículo 10 y 11 encontramos imperativos. Dice ahí en el versículo 10: si alguno, y nuevamente, hermanos, vemos esa tendencia del apóstol Juan en darle a entender de la posibilidad y de la debilidad que tenemos todos de caer. Si alguno, nuevamente lo dice, el alcance, hermanos, del engaño es demasiado grande. Si alguno viene, es decir, los falsos maestros, hermanos, buscaban en ese tiempo a los cristianos para pedir hospedaje, aprovechaban la hospitalidad de los cristianos. De la misma manera, hermanos, que Satanás se acercó a Eva y de manera sutil, fingiendo que quería ayudar y revelar un conocimiento adicional y pregonando
que había un conocimiento superior, y si usted recuerda, le decía Satanás a Eva que sería como Dios. Lo mismo que hacían los gnósticos, hermanos, y lo mismo que hacen los maestros en este tiempo. Y cuántas veces hemos escuchado que hay consejeros que, bueno, la Biblia es un libro que ayuda. Bueno, de la Biblia podemos sacar consejos importantes, pero mira, aquí tengo esto. Yo respeto, dicen ellos, yo respeto las cosas de Dios. Y todos los días me levanto y le doy gracias a Dios. Ese es su lenguaje. Dice el texto, esos que no traen esa doctrina, la de Cristo, no lo recibáis en casa. Hermanos, es un imperativo, una orden, no una sugerencia. Pero, hermanos, es necesario hacer una aclaración. Tenemos que pensar que el apóstol se refiere a las personas que abiertamente se dedicaban a propagar estas doctrinas. No significa que si usted tiene un vecino, un amigo, un compañero de trabajo que ha caído en manos de los testigos o de los mormones, no platique con él, no le comparte el evangelio. Me explico. Aquí está hablando específicamente de aquellos que de manera deliberada están propagando y enseñando doctrinas falsas. Sin embargo, sí tenemos que tener cuidado cuando hablamos con personas que tienen esas ideas. Hermanos, por eso la necesidad, nuevamente recalcamos, del estudio de las Escrituras, hermanos, y de la doctrina. Y luego, hermanos, ahí en el versículo Juan otra vez dice, ni le digáis bienvenidos. O sea, nuevamente lo dice. Hermanos, así era la peligrosidad y el riesgo de exponerse a la enseñanza de ellos. Y luego en la parte final dice, versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, hermanos, no solamente tenemos el peligro de ser engañados, no solamente tenemos el peligro de extraviarnos, sino ser instrumentos también, hermanos, para el mal, si participamos en las malas obras, en esas malas obras. ¿Sí recuerda usted en Efesios capítulo 5, donde dice que no estemos de acuerdo con esas maldades? Y dice, y no participéis más bien en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien antes rechazarlas, reprenderlas. Hermanos, ¿qué haría si sabe que un ladrón lo visitará esta noche? ¿Le dirá bienvenido? ¿Qué haría si se entera que frente a su casa vive un asesino? ¿Dejaría la puerta abierta? La respuesta es obvia. Hermanos, ¿no deberíamos tener especial cuidado de la contaminación de nuestras almas y la de nuestras familias? Así que, hermanos, necesitamos ser vigilantes con una actitud defensiva ante los anticristos. Recuerde, hermanos, Dios espera que nosotros seamos celosos de su doctrina. ¿Sí recuerda usted lo que mandaba Dios hacer a los falsos profetas que profetizaban en falso? Los apedreaban, hermanos. Claro, esa era la ley civil. Ahora nosotros no nos regimos con la ley civil, no vamos a hacer eso. Pero el punto es que tenemos un Dios celoso. Y si tenemos un Dios celoso, hermanos, Dios también espera que nosotros seamos celosos. Primeramente con nuestra propia alma, hermanos. Lamentablemente, hermanos, en la actualidad muchos cristianos están abriendo las puertas a los falsos profetas, permitiendo que sus hijos se llenen de ideologías que contradicen claramente la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, a la gente le parece menos grave las diferencias doctrinales. Claro que en algunas doctrinas podemos tener diferencias, hermanos, pero hay doctrinas que tenemos que defender a capa y espada. Juan es tajante, hermanos, en el texto dice, no lo recibáis en casa. Y eso, hermanos, implica un rechazo total. No debemos tener comunión con los falsos maestros, no debemos. No sé si usted haya notado esas convenciones ecuménicas
que se hacen en la actualidad, hermanos, donde vemos a los líderes religiosos, el Papa, los musulmanes, los líderes de la iglesia rusa ortodoxa, el Dalai Lama, etcétera, hermanos. Cuando vemos eso y ellos afirman que todos los caminos llevan al Padre, ¿estamos de acuerdo nosotros con eso, hermanos? No deberíamos ser amables con ellos. Inclusive, hermanos, dice claramente la palabra diciéndoles bienvenido. Eso sería participar en sus malas obras. Repito, hermanos, los falsos maestros no piden hospedaje para entrar a nuestra mente. Los tenemos a diario tocando violentamente la puerta de nuestra mente, dejando sus dañinas ideologías para corromper a quien se deje engañar. Conclusión, hermanos, Dios nos enseña a discernir su verdad. Dios nos enseña a discernir su verdad por medio de la palabra y por medio de los medios de gracia que Él nos ha dado. Nos dio apóstoles, que por supuesto eran 12 y ya no están ahorita, pero nos dejaron su palabra, la palabra de Dios. Los profetas, que los tenemos también en la Escritura, porque ya no hay profetas en este tiempo, solamente en el sentido de la predicación de la palabra. Pero hermanos, tenemos pastores, tenemos maestros que nos enseñan y que buscan edificar a su iglesia. Por eso, hermanos, le animo, le exhorto a que no se quede indiferente ante esto, hermanos. En serio, es algo tan grave, es algo tan sutil, es algo tan peligroso, es algo que vivimos y convivimos a diario con estas cosas. Pero si usted y yo no somos diligentes y no ponemos atención a estos peligros, nuestras mentes, las mentes de sus hijos, de su familia, de la iglesia, se van a contaminar, hermanos. Y es lamentable el daño que han hecho a lo largo de la historia de la iglesia. Así que, hermanos, nuestro deber es estar alerta para discernir el engaño de los anticristos y rechazarlos. ¿Sí se ha fijado que Juan utiliza la palabra anticristos en plural? Y claramente dice en 1 Juan 2:19 que esos salieron de la iglesia. Así que, hermanos, pongamos atención a la Escritura, la descripción de los engañadores. Así como tenemos cuidado, hermanos, cuando alguien toca la puerta de nuestra casa, así como tenemos cuidado cuando alguien llega con palabras elocuentes y nos cuenta una historia para que le demos dinero o algún beneficio, así debemos de tener cuidado en este tiempo, hermanos. La instrucción para identificar a los engañadores la tenemos en la Escritura, hermanos. Pero también tenemos la prohibición de no recibir a esos engañadores, hermanos. No recibir a esos engañadores. No se deje engañar, hermanos. Leamos la palabra, usemos los medios de gracia, participemos en las cosas que la iglesia da para la edificación de su pueblo. Y hagamos un examen, hermanos, sincero de la forma en que invertimos nuestro tiempo, los recursos. Vivimos un tiempo, hermanos, donde el cristiano está demasiado afanado, demasiado entretenido, y hay miles y miles de tentaciones a diario, hermanos. Si no estamos cerca de Dios, si no estamos cerca de su palabra, hermanos, vamos a ser engañados. Así que, hermanos, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la iglesia, porque para eso está la iglesia, para edificar a su pueblo y para capacitarnos y equiparnos para pelear la buena batalla de la fe, podemos salir adelante, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este texto, Señor, que de manera clara nos advierte, nos enseña de qué manera podemos ser equilibrados, Señor, en la práctica de la verdad, del amor. Gracias, Padre, porque la advertencia es bastante clara, Señor. Perdónanos, Señor, si muchas veces no hemos sido diligentes en
cuidar nuestra alma y la alma de los que nos rodean. Y concédenos, Señor, gracia para estar alerta de aquí en adelante, Señor, a estos grandes peligros, Señor, que muchas veces nos han dejado sin ser útiles al reino de Dios y a la iglesia. Bendice, Señor, esta iglesia, bendice a los hermanos que están en línea, Señor, y a todo cristiano que invoca tu nombre en cualquier lugar, Señor. Y ayúdenos, Señor, a pelear la buena batalla de la fe. Gracias, Señor, te damos y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Le dejo el tiempo a nuestro pastor. Muy bien, hermanos, pues una vez más hemos escuchado la palabra del Señor y una vez más les animo a que no se vaya sin ella, que no haya quedado en el aire, que la pueda recibir de su mente a su corazón, de su corazón a la acción y que podamos practicarla. ¿Con qué se queda? ¿Con qué se va? ¿Qué vamos a hacer esta semana? En la dominical hablamos acerca de retener la palabra. La descripción de los engañadores. Nos decía el hermano que somos como atalayas, que debemos estar viendo al enemigo cuando se acerca, que nuestro hogar esté a salvo, que nuestra iglesia esté a salvo. Y sí, es el Señor el que la cuida, pero lo hace a través de sus hijos, de sus discípulos, de los que Él ha enviado. Somos responsables. Hermano padre de familia, usted es como una atalaya en la semana. No deje que el enemigo se ande acercando demasiado a su casa, a su iglesia, a su vida. La instrucción para identificar a los engañadores. Hermanos, tenemos cómo identificarlos y tenemos una responsabilidad para hacerlo. ¿Está estudiando la palabra? ¿Está discerniendo para ver? Hay enemigos que se acercan que parecen buenos. Hay enemigos que tocan la puerta de nuestra casa, la de nuestros hijos, en sus corazones, sus mentes, que parecen buenos. Tenemos que identificarlos. Estemos atentos a ello, hermanos. En nuestra iglesia también, en nuestra vida. Y la prohibición de no recibir a los engañadores. Tenemos prohibido por la palabra de Dios dar lugar a cualquier ídolo, a ningún ídolo. Prohibido darle cabida. Pero a veces por comodidad le damos cabida a nuestro propio corazón, por comodidad le damos cabida al corazón de nuestros hijos, que se meten en nuestra casa. Son engañadores que a través del entretenimiento, a través de algún artista, a través de un deportista, a través de un amigo, a través de un compañero de trabajo, no los identificamos, hermanos, y les damos cabida. Cuando estamos en la palabra de Dios como esos atalayas, cuando estamos en la palabra de Dios como esos diligentes escribas, estudiosos de la palabra, cuando estamos en la palabra de Dios alertas como el Señor nos manda, no los vamos a dejar entrar. Que Dios nos enseñe, hermanos, a discernir su palabra en esta semana. Tenemos una responsabilidad y tenemos las armas que Dios nos ha dado. ¿Qué nos falta? Que nos pongamos a trabajar en esta tarea preciosa de extender el Evangelio, de guardar nuestros hogares, de vivir para el Señor en nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia. Que Dios le bendiga. Estamos despedidos. Esté orando.